Olá, eu sou a Agus e eu estou aqui apresentando o quadro Pioneiros de Luz, aqui no Centro da Memória Adventista. E hoje eu tenho o prazer de estar aqui com a Suzy. Muito prazer! Tudo bem? Todo bien. Tudo bem, muito bem. Ok, hoje a gente vai conhecer um pouquinho mais da história dela. Es un privilegio poder compartir un poquito con ustedes en este centro de White tan lindo y contarles un poquito de mi historia y de la historia de mi familia, que tuve el gran privilegio de tener muchos pioneros en la historia de mi familia. Háblame un poco de tus orígenes, de dónde naciste, ¿sí? ¿Cómo fue tu infancia, tu familia? Bueno, tuve el gran privilegio de nacer en una familia adventista de quinta generación por el lado de mi mamá y de cuarta generación por el lado de mi papá. Nací en Buenos Aires, capital de Argentina, mientras mi papi estudiaba medicina en la Universidad Nacional de Buenos Aires, y cuando tenía 1 año y medio nos trasladamos a Libertador San Martín, la actual Universidad Adventista del Plata. Tuve el privilegio de vivir allí hasta que me casé, hasta los 13 años con mis padres, y cuando terminé el primer año del secundario a papá lo invitaron para comenzar un sanatorio adventista en el norte de Argentina que se llamó el Sanatorio Loma Linda, y yo quedé interna. Allí terminé mi secundario y después estudié en el Sanatorio Adventista del Plata mi curso de enfermería. Así que viví muchos años allí hasta que nos casamos y comenzamos a recorrer diferentes lugares. ¿Cuándo fue tu conversión y tu bautismo? Mi bautismo fue cuando tenía 12 años, pero siempre tuve una gran inclinación espiritual desde pequeña. Yo creo que mi conversión fue antes, pero no puedo decir el día y la hora. Mis padres amaban mucho a Dios y desde pequeña me entregué al Señor, pero a los 12 años fui bautizada con un grupo grande de compañeros de la escuela. ¿Cómo era la iglesia donde creciste y cómo fue tu educación? Fue muy linda, muy linda. Era una iglesia pequeña, porque en aquel tiempo el Colegio Adventista del Plata y el pueblito alrededor era muy pequeño. Asistí a la escuela adventista toda mi vida, tanto la primaria como la secundaria y después la universidad. En mi hogar siempre hubo culto de familia. Mis padres eran muy hospitalarios y siempre que había visitas en la iglesia o en la pequeña villa, ellos los invitaban a casa para comer o para parar en casa. Así que crecí escuchando historias misioneras desde pequeña. A papá le encantaba dar estudios bíblicos. Él llevó a Jesús a muchas personas y siempre nos llevaba a mi hermana menor, somos 2, y a mí a compartir con él los estudios bíblicos. Ayudábamos a buscar en la Biblia y participábamos en la alegría de compartir a Jesús. Así que desde pequeña disfruté lo que es compartir a Jesús con otros. ¿Cómo conociste a tu marido? ¿Cómo fue esa historia? Bueno, a mi esposo lo conocí en el Colegio Adventista del Plata. Cuando yo tenía 14 años, él tenía 16, él vino al colegio interno y según él dice, fue la primera chica que vio y se enamoró. Pero tuvo que esperar muchos años. A mí no me dejaban tener novio hasta los 17 y no estaba interesada en tener novio. Y como él, cuando yo tenía 15, él trató de que comenzáramos a ser novios y yo no le correspondí, decidió que no era la chica para él. Y pasaron casi 8 años. Él tuvo 2 novias y yo tuve otro novio, pero Dios juntó nuevamente nuestros caminos muchos años después y bueno,
Allí sí fue un enamoramiento casi, se puede decir, a primera vista. Habíamos estado distanciados y después de 1 año y medio de noviazgo nos casamos. Ustedes se casaron y empezaron a ser misioneros juntos, ¿sí? ¿En qué lugares estuvieron ya? ¿Cómo hicieron? ¿Qué experiencias ya tuvieron ustedes juntos? Mi esposo terminó el curso de profesor de Ciencias Económicas, aunque hizo más de la mitad del curso de Teología, pero había mucha necesidad en el área contable. Así que comenzamos trabajando en la Asociación del Norte de Argentina, que tenía su sede en Corrientes. Yo era enfermera, así que él trabajaba en la asociación, primero de cajero, después de contador, y yo trabajaba de docente en la Universidad Estatal en Corrientes. ¿Sí? Después de eso nos invitaron a trabajar a Paraguay. Estuvimos en Paraguay, él fue el tesorero de la asociación de la Misión Paraguaya. Después nos invitaron al Uruguay, estuvimos 5 años en el Uruguay, donde él fue el gerente del Colegio Adventista. Y después de eso fuimos 3 años a Estados Unidos a hacer nuestra maestría en Andrews. Los dos tuvimos el privilegio de hacer una maestría en administración, él en orientación de relaciones humanas y yo en orientación de salud a la comunidad. Y después recorrimos, estuvimos en Bahía Blanca, en la Asociación del Sur, estuvimos 12 años en Buenos Aires trabajando en colegios y allí Dios me dio el gran privilegio de trabajar de capellana. Estuve 7 años de capellana en 2 colegios. Allí fue donde te conocí y tuve el privilegio de darte los estudios bíblicos. Siempre soñé, me encantó la tarea del pastor. Yo dije, si hubiera sido varón, hubiera sido un pastor. Pero Dios me dio el regalo maravilloso de trabajar de capellana. Y los 2 últimos años de nuestro ministerio, después de que mi esposo trabajó 22 años en colegios de gerente y de director y 12 años en asociaciones de tesorero, nos invitaron los 2 últimos años antes de la jubilación a un distrito pastoral. Y fue una experiencia maravillosa. Realmente disfrutamos esos 2 años y al terminar a mi esposo lo ordenaron pastor. Contame un poco de la historia de tu familia, de tus abuelos. ¿Qué cosas te acordás? Bueno, tengo el gran privilegio de tener una familia de pioneros, tanto del lado de mi mamá como del lado de mi papá. Es un enorme privilegio y una gran responsabilidad. Por el lado de mi papá, 4ª generación adventista, mi bisabuelo conoció el Evangelio. Él vino de Ucrania, primero a Brasil, con un hermano y las esposas, pero ellos eran agricultores, vivían en el sur de Brasil y por 2 o 3 años plantaban y cuando terminaban, llegaba el momento de cosechar, entre los monos y las langostas le liquidaban todo. Así que escucharon que había territorios donde no había monos, más al sur, y fueron caminando hasta que llegaron a la región de Entre Ríos. Las mujeres fueron en barco y los hombres caminando varias semanas y se ubicaron en la zona de Entre Ríos. Él conoció el Evangelio allí, cerca de Crespo, donde fue la primera iglesia adventista. Y mi bisabuelo fue el que donó el terreno para la primera iglesia adventista de Sudamérica. Y mi abuelito, su hijo mayor, fue el que donó el terreno para la primera escuela adventista de Sudamérica, que quedaba enfrente de la iglesia adventista. La casa paterna de mi abuelo era la casa más cerquita de la primera iglesia. Así que yo me crié yendo a visitar a la familia y participando en los cultos tan lindos en alemán en la primera iglesia adventista.
Eso fue por el lado de mi papá. Por el lado de mi mamá, soy quinta generación adventista. Mi tatarabuelo, José Westphal, se convirtió siendo joven en Estados Unidos junto con su hermano Frank y fue invitado por la Asociación General para venir como misionero a Sudamérica cuando era muy joven, pero poquito tiempo antes de que viajara falleció su esposa. Y como él tenía 2 hijitos muy pequeños, la Asociación General decidió que él quedara hasta volver a casarse y su hermano Francisco, viniera de misionero. Así que Francisco vino alrededor, no sé exactamente, 1995, 96. Él tuvo el privilegio, sería mi tío tatarabuelo, de formar la primera iglesia adventista en Crespo Campo. Y 4 o 5 años después, su hermano, que se había vuelto a casar, vino también como misionero al mismo lugar, junto con su esposa y sus 2 hijitos, Arturo y Flora. Arturo fue mi bisabuelo. Y tanto Francisco como José dedicaron muchísimos años de trabajo misionero a la división sudamericana. Francisco era un gran evangelista. Él recorría su distrito, era todo Sudamérica. Así que aunque vivía en Buenos Aires, algún tiempo vivió en Libertador San Martín, él salía a recorrer por 6 meses, 1 año, sin volver a su hogar. No había manera de comunicarse. En uno de esos recorridos que duró 6 meses, cuando él regresó, descubrió que su hijita más pequeña, bebé, había fallecido meses atrás, mientras él estaba ausente. Él tenía pasión por el evangelismo y la predicación. Mi tatarabuelo José también, eran hombres tan consagrados, pero él tenía mucho don para la administración y él fue el primer presidente de la Unión Sudamericana con sede en Buenos Aires. Él vivió en esta zona, en Sudamérica, unos 30 años. En 1930 él tomó la decisión de regresar a Estados Unidos para la educación de sus hijos menores. Pero su hijo mayor, que era hijo del primer matrimonio, Arturo, mi bisabuelo, él se había casado con una conversa de las primeras conversas alemana de Libertador San Martín, María Lust. Su papá, el papá de María, fue el que donó las hectáreas donde ahora donde se construyó el Colegio Adventista del Plata. Fue también uno de los primeros conversos de aquel tiempo. Y mi bisabuelo Arturo Westphal, pastor, dedicó muchísimos años a trabajar como pastor, tanto en Argentina como en Brasil. Como él dominaba el alemán, igual que su esposa María Lust, trabajaron más de 15 años como pastores en el sur de Brasil, en Curitiba, en Pelotas, en Mato Grosso, y después de muchos años de servicio decidieron volver a Estados Unidos para la educación de sus hijos menores. Pero mi abuela, que era la mayor, todos son los mayores. Mi bisabuelo era el hijo mayor, mi abuela la hija mayor, mi mami la hija mayor y yo la hija mayor. Mi abuela se había casado con un pastor uruguayo. Así que ella y una de sus hermanas, que también se casó con un pastor argentino, quedaron en Sudamérica y el resto de los hermanos volvieron a Estados Unidos. Pero tengo recuerdos, yo tuve el privilegio de conocer a mi bisabuelo, Arturo Westphal. Hijo de José. Hijo de José, el primer hijo, el hijo mayor de José. Y tuve el privilegio de conocer
a sus 4 hermanos del segundo matrimonio. Oliva era la mayor y después había 3 varones que eran Enrique, Heriberto y Chester. Todos ellos nacieron en Libertador, San Martín, y vivieron allí hasta que tenían 20, 22 años, que fueron a Estados Unidos a estudiar. Pero amaban Sudamérica y Argentina. Y ellos venían con mucha frecuencia de visita. Todos ellos fueron misioneros. Enrique y Chester fueron grandes pastores. Trabajaron de misioneros en Centroamérica, en Colombia, en México, y siempre venían a visitarnos a Argentina y a compartir sus experiencias y a inspirarnos a trabajar para el Señor. El tío Heriberto, el del medio, estudió como médico y fue un médico misionero que trabajó en varias oportunidades en el África. Así que yo me crié rodeada de personas maravillosas, entregadas al Señor, que compartían su placer y su gozo de servir al Señor. Y mi abuela, Alicia, ella tuvo 4 hijos, 3 mujeres que se casaron con pastores, porque aunque mi papi era médico, él ya falleció, él fue consagrado pastor, así que él era médico y pastor. Y todos ellos, la mayoría también fueron misioneros. Papá y mamá trabajaron en Tailandia 8 años. Papá fue el jefe de cirugía del Hospital Adventista de Bangkok. Y tuve el privilegio de disfrutar de las experiencias misioneras de ellos, de visitarlos en Tailandia. Respecto a nosotros, nunca salimos afuera del campo misionero, lejos. Sí trabajamos en Paraguay y en Uruguay, que quedan cerca, pero disfrutamos toda la vida con mi esposo de dedicarnos intensamente a dar estudios bíblicos y a levantar iglesias. Nos gustaba en cada lugar donde vivíamos buscar alguna iglesia pequeña que necesitaba ayuda para levantar el templo y poder hacer una campaña evangélica y ganar más almas. Y tuvimos el privilegio de levantar una iglesia en Paraguay y en 5 lugares diferentes de Argentina, lo cual fue todo gracias a la misericordia de Dios y a los milagros increíbles que Él hace cuando nos ponemos totalmente en sus manos y lo dejamos obrar. Sí, y el legado continúa porque tus hijas también son misioneras, y a donde van también hacen de todo para la obra de Dios, para que esta obra pueda continuar, ¿no? Tus hijas también ya han sido misioneras. Sí. Ustedes no salieron de Sudamérica, pero yo sé que tu familia ya está afuera también. Ajá. Más de una vez hemos hablado con nuestras hijas y me encanta ver el espíritu de servicio que tienen. Y ellas siempre nos han dicho, es que eso lo vivimos desde pequeñas en el hogar con nuestros padres, nuestros abuelos y nuestros bisabuelos. Qué importante es compartir con nuestra familia lo maravilloso que es nuestro Dios, el privilegio tan grande que tenemos de conocerlo, de haber tenido la oportunidad de estudiar en un ambiente adventista, de participar de tantas actividades de enriquecimiento y la responsabilidad de compartir, dejarle un legado a nuestros hijos. Qué importante. Animo a todos a compartir ese legado desde pequeños con nuestros hijos. No todo es perfecto en la iglesia. Hay muchas cosas que podrían cambiar, pero no nos concentremos en los errores o lo negativo. Hay tanto para agradecer y tanto para aprender, y eso es lo que tenemos que compartir con nuestra familia.
Qué lindo. ¿Tenés alguna historia de tu familia que te acordás, que te contaron, que te gustaría compartir? Hay muchas historias. Tal vez compartir cómo comenzó el Sanatorio Adventista del Chaco, que fue el lugar donde mi papá trabajó más años y vimos muchísimos milagros, muchísimos milagros. Había un grupo, el Chaco queda en el norte de Argentina. Es una parte relativamente despoblada, bien al norte, tiene bastante selva. Y había muchas personas que venían desde el Chaco a atenderse en el Sanatorio Adventista del Libertador San Martín, que antes se llamaba Puigari. Muchas personas. Y viajaban 800 kilómetros para hacerse atender, que en aquel tiempo, cruzando los ríos con barquitos, era un viaje muy largo. Pero siempre decían, queremos un sanatorio igual en el Chaco. Y la iglesia le decía, no tenemos los fondos. Queremos un sanatorio. Entonces la iglesia les dijo, si ustedes consiguen dinero y consiguen los pacientes, nosotros vamos a mandar un médico. Y se pusieron en campaña en el Chaco y empezaron a conseguir donantes y juntaron una importante suma de dinero y muchas personas dispuestas a apoyar, y a papá lo mandaron a trabajar y a comenzar ese sanatorio. Pero los médicos, el sanatorio estaba en el centro del Chaco, una ciudad llamada Roque Sáenz Peña. Los médicos locales no querían saber nada. Hicieron la guerra a muerte. Se unieron con la Iglesia Católica para tratar por todos los medios de echar a estos médicos adventistas que venían a comenzar un sanatorio. Así que hicieron un montón de cosas para tratar de destruir la obra que comenzaba. Y una de ellas, hubo un paciente que falleció en el sanatorio, pero no fue por una mala praxis, sino por una situación especial. Pero los médicos lo consideraron una mala praxis y lo usaron para poder de esa manera echar. Y resulta que una de las donantes que había ayudado a comenzar el sanatorio, y esto eran los comienzos, era muy conocida, ella era costurera, y la esposa del señor que había fallecido le llevaba la ropa para coser. Así que ella empezó a preguntarle cómo había ocurrido todo. Estaban haciendo un juicio terrible que iba a destruir totalmente al sanatorio. Y la señora comenzó a contarle cómo era una confabulación de un grupo de abogados y de médicos para echar. Entonces la señora se encargó de poner un grabador y grabar todo y hacerle preguntas a esta señora para que le contara con lujo de detalles cómo era la confabulación de los abogados y los médicos y la Iglesia Católica para echar a los médicos adventistas. Lo grabó absolutamente todo en aquel tiempo era una cinta. Y por la gracia de Dios, eso logró tirar por tierra todos los planes para correr al sanatorio, y Dios prosperó tremendamente la obra de ese sanatorio. Ocurrieron muchos milagros más, pero el Señor hace cosas increíbles cuando nos ponemos totalmente en sus manos y lo dejamos actuar. ¿Cuál es tu visión sobre el crecimiento de la Iglesia Adventista en Argentina y en América del Sur? Quisiera que creciera mucho más rápido y que predicáramos mucho más para que Jesús vuelva pronto. Pero considero que Dios hace milagros con nosotros y a pesar de nosotros. Cuando mi papá fue invitado junto con 2 médicos más al Sanatorio Adventista del Plata,
junto con el doctor Tabuenca y el doctor Rostán, estaba el director médico, que de paso el director, uno de los directores médicos fue el hijo de Francisco Westphal, Carlos Westphal, por muchos años. Y ellos tres recién recibidos, muy jovencitos, pero ellos hacían de todo. Atendían pacientes, hacían cirugías, hacían las veredas porque no había veredas, construían la pileta de natación, daban estudios bíblicos, predicaban, salían en carro para ir a las iglesias y la obra crecía y crecía y crecía. ¿Carro con caballos? Sí, en aquel tiempo no había muchos autos, había algunos, pero ellos no tenían, ninguno de ellos tenía autos. Se ha perdido mucho de ese espíritu de entrega total. Yo creo que todavía hay muchísimas personas entregadas totalmente a permitir que Dios los utilice. Pero mi deseo es que seamos muchos más y que permitamos mucho más al Señor hacer la obra. Escuché hace un tiempo un comentario de alguien que decía: cuando nosotros oramos mucho y dejamos que los planes haga el Señor hace grandes milagros. Pero cuando planificamos mucho y no oramos tanto, nuestros planes no llegan tan lejos y no son tan increíbles. Anhelo que cada día más seamos el pueblo de la oración, el pueblo de la palabra y el pueblo de los milagros de Dios. Y yo creo que Dios cada día más está haciendo eso porque estamos muy cerca de su regreso. Y el Señor quiere hacer grandes maravillas en cada uno de nosotros y en sus iglesias. ¿Tenés algún texto favorito, un lema, algo que te gustaría dejar? Tengo muchos textos favoritos, pero voy a compartir uno de los muchos que me gustan. Y se encuentra en Romanos 8, 38 y 39. Dice: por lo cual estoy seguro que ni la vida ni la muerte, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada me podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Eso es maravilloso y que siempre nos acompañe esa certeza. Muy bien. Muchas gracias, Susi. Un privilegio. Muchas gracias por dejarme participar y compartir.